Bienvenido amigo de Historias Digitales a este nuevo programa, a este nuevo podcast. Soy Bernardo Rordán y os doy la bienvenida. Primero, antes de todo, quiero pediros disculpas por esta semana que no ha habido programa. No he tenido tiempo material ni físico para realizarlo. Mi disculpa, pero nuevamente estamos aquí cabalgando encima de la ola para traeros la más actualidad relacionada con la historia y sobre todo para hablar de historia y divulgarla mediante estos podcasts. Hoy os traigo dos bloques en este programa, uno de ellos más pequeño, donde os traigo actualidad, y otro dedicado un pequeño dossier sobre Chernobyl, sobre el accidente de Chernobyl que últimamente está tan de moda a raíz de la serie de HBO, una serie que personalmente no he visto. Pero también os doy la información, si queréis, que me podéis seguir para contactar conmigo, sugerirme cuestiones o pautas relacionadas con el programa. Me podéis escribir a mis diferentes redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, como Orden del Tiempo. Por ahí me podéis encontrar. La primera actualidad, la primera noticia, nos tenemos que ir hasta Lora, Málaga, aquí en el sur de España, porque un grupo de investigadores y arqueólogos de la Universidad de Málaga han descubierto huellas de Australopithecus, el primer antepasado registrado de la humanidad y la segunda huella localizada fuera del continente africano, siendo la primera en Grecia, pero esta, la que tenemos aquí en el sur de la península ibérica, es muchísimo más antigua. La Fundación Madeca se va a hacer cargo en una señal como de mecenazgo para financiar las nuevas investigaciones con el fin de dar más detalles de la llegada de estos seres aquí al sur de la península ibérica, y también reescribiremos la historia de la humanidad, ya que nuestros antepasados abandonaron África mucho antes de lo que realmente teníamos pensado. Pero si de huellas y de patrimonio arqueológico estamos hablando, no nos podemos olvidar de Noeda en Cuenca, donde se han encontrado un gran mosaico figurativo del siglo IV del Imperio Romano, que todo parece indicar que esa región, que a día de hoy tiene unos 300 habitantes, en su época de máximo esplendor para el Imperio Romano, fue una de las ciudades más ricas y más importantes de la región. Did you hear the news over the radio tonight about the trial? Yes, I know, and I find that it is so unwise what they do. For the people with a conscience will be driven more or less to act in favor of them. I believe that to accuse a man for he is belonging to a political party is very wicked. The party was recognized always as such, and it is very artificial, the whole action. So I believe it was not only... Que acabamos de oír es una de las grandes mentes del siglo XX, una de las grandes figuras de la historia de la humanidad, Albert Einstein, en una entrevista prácticamente inédita que ha rescatado la Universidad de Princeton, una entrevista que se realizó en 1951, donde el pobre Einstein se lamentaba de la creación y de su participación en la bomba atómica. Sin duda, algo realmente inédito, y que por fin le ponemos voz, además de esa imagen mítica, a una de las principales mentes del siglo pasado. Y para cerrar este bloque de actualidad, quisiera rendirle un homenaje a un hombre que también marcó un antes y un después, en este caso, en la televisión española. Estoy hablando de Narciso Xixo Ibáñez Serrano, donde el pasado viernes nos dejó a los 83 años. Un hombre que dejó su impronta en la televisión, pero también dejó su impronta en la radio. Una impronta que ha heredado también este nuevo sistema
sistema de comunicación de estas herramientas digitales, como son los podcasts, donde ha heredado ese espíritu. Y con este pequeño y humilde homenaje, desde aquí, desde Historias Digitales, queremos rendirle un tributo. Hombre, Ibáñez Serrador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror. Usted debe ser muy morbosillo. Hace muchos años comenzó este programa. Y no sé por qué, pero siempre he querido dirigirme a ustedes al comenzar o al finalizar cada etapa. Pues no sé, quizás por sentirme editor responsable y lógicamente dar la cara. Pero desde luego lo he hecho siempre por honestidad. La década de los años 80. La última década de la Unión Soviética. El sistema nacido a partir de ese sueño, de ese triunfo de la revolución de 1917. Un nuevo sistema social, económico y tecnológico será el avance de la tecnología y la ciencia, uno de los principales motores de propaganda interna y externa frente a los Estados Unidos en esa Guerra Fría. Un avance que desplazará a Dios de la fe para implantar a un nuevo Dios, el átomo, mediante discursos de energía casi infinita, limpia, y que la propia economía soviética dejaría de depender para siempre del carbón. Y en ese momento se empezarían a construir las primeras centrales nucleares soviéticas. Cerca de la ciudad ucraniana de Pripyat, a unos 120 kilómetros de la capital Kiev, se encontraba a tan solo 20 kilómetros la central nuclear de Chernobyl, destinada en un principio a programas militares. Fue la central nuclear más grande del mundo, con 6 reactores y construida solamente en 3 años. La noche del 26 de abril de 1986 ocurrió la gran tragedia, a partir de una serie de errores en cadena, empezando principalmente por la falta de actualización del sistema de seguridad. Esa noche se estaba realizando un experimento que empezaban a disparar las propias alarmas internas. Los resultados de este experimento rápidamente paralizaron el nivel de reacción nuclear, aumentando así la producción de energía. Detuvo el sistema de refrigeración del propio reactor número 1. El sobrecalentamiento del combustible de la propia central destruyó la base de dicho reactor. Al quedar anulado los sistemas de seguridad, segundos después de esta prueba, se registró a las 01:24 horas de la madrugada 2 explosiones en la central nuclear. Según diferentes estudios, la primera explosión fue fruto de la presión que hizo el vapor de agua radiactiva, explotando y lanzando por los aires, paredes y techo. La segunda explosión producida en ese momento fue creada a partir de los diferentes materiales radiactivos del interior del reactor nuclear.
También tenemos que señalar el factor humano dentro de esta tragedia. En un principio, ese experimento iba a ser llevado a cabo por personas experimentadas, por un personal cualificado. Pero justamente ese día, ese personal fue destinado a otro sitio con el fin de supervisar los controles energéticos para el próximo 1 de mayo. El nuevo equipo destinado a hacer estos experimentos, por desgracia, no estuvo a la altura. También tenemos que señalar que esas pruebas se hicieron de noche. Y esto quiere decir que había menos operarios de lo habitual en esa central nuclear. A partir de esas 2 explosiones en esa central nuclear se llevaron a cabo otros hechos. A las 1:26 de la madrugada se activó la alarma de incendio de la propia central. A las 1:28 llegaron la brigada de bomberos de la propia central con el fin de apaciguar y luchar contra los primeros focos de los incendios. A las 1:35 llegaron la brigada de bomberos de Pripyat. A las 5 de la mañana la unidad 3 fue sellada por seguridad. A las 6 de la mañana llegaron la brigada química soviética para medir el nivel de radioactividad. A las 6:35 de la mañana los equipos se quedaron sin extintores. La central estuvo ardiendo hasta el 10 de mayo de 1986. Aparentemente los bomberos apagaron el incendio esa noche, pero al no saber con qué estaban luchando, el incendio seguía ahí. Mientras ellos echaban agua y ese desconocimiento hacía que las explosiones seguían. Y esas explosiones provocaban una gran contaminación radioactiva que los propios bomberos no entendían en ese momento. Esa radiación supuso para estos hombres las primeras señales de ese moreno nuclear, de esa radiación que en plena noche estaban siendo bronceados, pero la realidad era muy superior. Se estaban quemando vivos y ellos no lo sabían. Pero, mientras tanto, a 20 kilómetros de la central nuclear, la propia población de Pripyat vivía al margen de estos sucesos. Solo unos pocos habían escuchado y habían visto a los bomberos recorrer las calles rumbo a la central de Chernóbil. Desde Moscú al día siguiente se informó al mundo que había sido un pequeño incendio, había varios heridos y un muerto, pero todo iba bien, con tranquilidad, porque la política interna soviética era muy hermética y no quería alarmar a la población. Pero los habitantes de Pripyat no sintieron esa seguridad a partir de esa noche. Estos habitantes desconocían que el propio apocalipsis, el propio infierno se había abierto en su ciudad. Empezó a llover una extraña lluvia invisible. Una extraña lluvia que atravesaba cemento, que atravesaba acero, que atravesaba coches, que atravesaba carne humana. En mitad de la noche, niños, adultos, ancianos se empezaron a levantar porque tenían muchísima sed. Sentían la garganta áspera. También diversos picores que más que se arrancaban no apaciguaban. Había algo también en la atmósfera
que ellos no podían dar crédito, no podían creer lo que estaban viendo. La atmósfera se estaba volviendo brillante en esa oscuridad. Todo ello producido a esos átomos radioactivos que estaban atravesando toda la atmósfera cercana a la central del Chernobyl. Fuera de la Unión Soviética prácticamente no se sabía nada de esto, tan solo por pequeñas filtraciones de la CIA gracias a una fotografía hecha por satélite y también de medidores de radioactividad. Supimos fuera de esa Unión Soviética porque si estos medidores no hubiesen registrado esos niveles de radiación, quizás nunca hubiésemos sabido lo que pasó en Chernobyl. Es más, hasta tal punto que se registró tal nivel de radioactividad que allí se pensaron que había comenzado la Tercera Guerra Mundial, que Estados Unidos había atacado a la Unión Soviética con bombas nucleares y que la guerra nuclear había empezado. Pero no fue, por suerte, un ataque nuclear de Estados Unidos ni había empezado la guerra. Aquí en España conocimos la tragedia el 3 de mayo de 1986 por el programa de radiotelevisión española Informe Semanal y vamos a escuchar inmediatamente cómo nos enteramos los españoles de esta tragedia. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. Un día después, las autoridades soviéticas decidieron evacuar a toda la ciudad de Pripyat. Más de 24 horas después de producirse este accidente, y viviendo esta persona dentro de una atmósfera radioactiva, una población que tendría posteriormente leucemia, tumores y demás mutaciones. Muchos de ellos niños, ancianos y personas enfermas. Tras la evacuación de toda la ciudad de Pripyat, dejaron sus casas y muy pocos regresaron. Tan solo regresaron aquellos que lo dieron todo por perdido. La imagen icónica de esta ciudad, que parece de ciencia ficción, de ficción o de antiguo relato de ciudad perdida y abandonada, es una noria que a día de hoy podemos encontrar en la ciudad de Pripyat, junto con un parque de atracciones que parecen que aún siguen esperando a todos esos niños que un día se fueron y nunca regresaron. A continuación vamos a escuchar una pequeña entrevista que realizó la cadena SER hace un par de semanas a una de estas niñas de Pripyat. Dejó su pueblo, su ciudad, su casa, a sus amigos, a sus familiares, para nunca más verlo. 5 años después empezar primeros casos, muchos casos de cáncer, tocar nuestra familia este tema, después de 10 años también mucho, y ahora muchos casos y mucho peor, es como tener cáncer. Estamos preparados para tener cáncer, pero aquí otro problema, que no tenemos ni seguro médico, ni ayuda del gobierno, ni
ni posibilidad de ir y hacer buena revisión, y después si sabes que tienes una enfermedad, qué hacer con esto todo. Entonces ahora todo muy duro, y desde gente mayores hasta niños, todas edades estamos más débiles, sistema inmunológico, muchas otras enfermedades gente tiene, y comemos todo que cultivamos después que Ucrania está libre ahora, después romper toda ayuda poco a poco, y creo que el gobierno no tiene ningún interés levantar este tema y ayudar a gente. Pero no solo la población ucraniana se vio afectada. La ciudad de Pripyat quedó abandonada, sus animales contaminados, sus aguas, su aire, su campo. A día de hoy, quizá muchos no lo sepan, en muchas regiones cercanas a Pripyat se venden hortalizas, fruta y verdura con altos niveles de radiación, pero que parece que a nadie le importe que a día de hoy muchas personas se sigan envenenando, aunque esos alimentos tengan un nivel bajo de radioactividad. Pero la cosa no quedó ahí. Debido a que todo ese incendio generó una atmósfera, generó unos gases radioactivos que dieron la vuelta por Europa a través de las diferentes corrientes aéreas. Una corriente aérea que prácticamente llegaron hasta nuestras puertas aquí en España, prácticamente llegaron a los Pirineos. No sabemos a ciencia cierta si nosotros nos vimos afectados indirectamente o directamente, o si entró algo de esa atmósfera, de esas nubes radioactivas aquí en la península ibérica. Pero lo que sí sabemos es que esa corriente llevó esa nube hacia las Islas Británicas, donde también se registró un alto nivel de radioactividad. Pero si hay una población que pagó la consecuencia de Chernóbil, fue Bielorrusia. En Bielorrusia ahí pararon las corrientes y ahí se iban acumulando todos esos gases nucleares que en su día salieron de Chernóbil. Pero la cosa no terminó esa noche. Cientos de bomberos, además de cuerpos especiales, se despidieron de sus familiares. Nunca más supieron qué había pasado con sus hijos, con sus padres, con sus mujeres, con sus hermanos. Trabajaron día a día, empalmando noche con noche en una misión kamikaze. Dejaron a un lado el utilizar agua, porque eso iba nuevamente reavivando el fuego y reavivando la contaminación y los niveles radioactivos. También se dejó de utilizar alquitrán porque alimentaba al fuego. Entonces se decidieron utilizar arena, cemento y sellar los reactores en el famoso sarcófago. Es un sarcófago de cemento que a día de hoy ha sellado la central nuclear. Pero la Unión Soviética, al ver que no pudo más y por todas esas filtraciones que se hizo, abrió las puertas de la Unión Soviética y entró ayuda internacional. Los sobrevivientes o los pocos sobrevivientes, cuando apagaron el fuego o cuando apagaron el incendio ese 10 de mayo de 1986, fueron trasladados rápidamente hacia Moscú. Pero si debemos decir que Chernóbil supuso el principio del fin de la Unión Soviética. Toda esa alarma, todo ese discurso tecnológico avanzado que iba vendiendo generación tras generación, y al ver que Chernóbil, central rusa, que por favor, ¿qué podía pasar malamente por los rusos, por los soviéticos? Iba a fallar, iba a crear
tanta destrucción, tanto mal. Generó gran desconfianza en la población, en el propio partido interno comunista, y poco a poco fue la gran piedra angular, una de las principales grietas que supuso la destrucción del sistema soviético y la caída del muro, siendo un símbolo de la destrucción del sistema soviético. Y ya para finalizar este programa, este podcast, solo quiero añadir una curiosidad para despedirme, y es el significado de Chernobyl. Chernobyl significa en ruso Ajenjo. Y si rápidamente tenemos una Biblia en la mano, nos vamos al libro del Apocalipsis y vemos que hay una de las profecías que marcan el fin del mundo, que marcan el Apocalipsis, la venida del fin de los tiempos. Y es que la estrella del Ajenjo, cuando arda, traerá el fin de los días. Y a continuación os lo voy a leer. Tocó la trompeta al tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Apocalipsis 8:11. Amigos, y hasta aquí ha llegado este programa de Historias Digitales. Desde aquí me despido y nos vemos, sí que sí, dentro de 15 días aquí por estos mundos de los podcasts. Desde aquí se despide un servidor y como siempre nos estamos escuchando. Un saludo y hasta pronto, amigos. Y ya para finalizar tengo que decir que todas las músicas que se han utilizado en este podcast han sido libres de derecho de autor, con el fin de que si algún día por fin se ponen sobre la mesa los nuevos artículos del famoso artículo 13, pues para que este podcast no se vea afectado. Y ahora sí que sí, me despido y nos vemos nuevamente el próximo día. Adiós.